Qué bueno es estar con ustedes cada 8 días en este espacio de orientación y ayuda en todos los temas de salud mental, como siempre con nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor Ramón Acevedo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Luisa, muy contento de que sea viernes, de que dejen entrar a sus casas al psiquiatra Ramón Acevedo. Aquí estamos para aclarar todas las inquietudes, todas las dudas que tengan acerca de salud mental. Es muy importante que nos llamen, nos cuenten cómo le está yendo en sus tratamientos y además que nos digan de pronto qué otros programas quieren que les desarrollemos a través de su programa de salud mental. Así es, doctor, y seguimos con el ciclo de la mujer en este mes dedicado a ellas y hablaremos de los trastornos alimenticios, que aunque también se presenta en los hombres, es más prevalente en las mujeres. Enfermedades como la anorexia, la bulimia, en muchas ocasiones preocupados por las figuras, por los cuerpos, pero no por su salud, porque muchas de estas enfermedades llevan hasta la muerte. Este será nuestro tema central del día de hoy, los trastornos alimenticios, y para ello estará la doctora Gloria Patricia Cardona, psiquiatra de Colsanitas, que nos contará de qué se tratan los trastornos alimenticios. Veamos. Son una enfermedad que consiste en una preocupación significativa por dos aspectos principales, que son el peso y la silueta, y se caracterizan por comportamientos de conductas alimentarias significativamente anómalas. Es una patología que la catalogan como devastadora porque afecta la calidad de vida del paciente en forma significativa y la de su familia, la cual convive con ella y tiene que adaptarse a todas sus circunstancias. Esta patología como tal se puede diferenciar en 3 tipos. Una es la anorexia, que es muy conocida en nuestro medio, la bulimia y trastornos de conducta alimentaria atípicas. Vamos a hablar principalmente de las 2 primeras, que son las más conocidas. La anorexia se caracteriza porque la persona se mantiene en un peso por debajo del inferior saludable para su peso y su talla. Además, la persona tiene un miedo significativo a ser obesa y fuera de eso altera toda su biología, específicamente sus ciclos menstruales. Puede pasar hasta 3 ciclos consecutivos sin menstruar. La bulimia, por el contrario, es una persona que sí tiende a comer. La anoréxica casi no come, pero la bulímica tiene episodios en que come, pero el periodo en el que come es un periodo en donde la persona ingiere una cantidad de alimentos tan alto que no se considera normal para lo que podría comer una persona en la misma cantidad de tiempo. Y hace unas compensaciones que se llaman purgativas porque se llena como de preocupación y de culpa por haber comido en forma importante. Entonces utiliza laxantes, se provoca el vómito o hace ejercicio en forma exagerada. Estas patologías tienen una prevalencia significativa en el sexo femenino. Doctor, el trastorno alimenticio no es solo de mujeres. Hablemos un poco de esa incidencia, la prevalencia entre hombres y mujeres y en qué edades se puede presentar este trastorno. Bueno, realmente el trastorno alimenticio se puede presentar en todas las edades, es mucho más común entre los 14 y los 18 años, pero uno también encuentra niñas o niños menores de 14 años que empiezan a hacer procesos de anorexia o de bulimia, pero también encuentra mujeres mayores de 18 años, cerca incluso en una edad mucho más adulta, que empiezan a hacer trastornos anoréxicos y bulímicos, pero es más común que aparezca entre los 14 y los 18 años, que allí se empiecen a dar como las primeras manifestaciones. El 95% de las personas que sufren de trastornos de la conducta alimentaria son mujeres, hay un 5% de hombres, pero últimamente los estudios han ido reportando que ha aumentado también la prevalencia de la enfermedad en los hombres, no pues tanto y tan alta como en las mujeres. Es unos trastornos que se pueden presentar entre un 0.4 a un 4% de la población general. Diríamos que frente a otras enfermedades no tiene un peso estadístico muy alto, pero para las familias que tienen que afrontar una situación como esta es algo catastrófico, como lo decía la doctora Gloria.
Doctor, en la actualidad vemos las figuras perfectas, la publicidad de los medios de comunicación nos están imponiendo una imagen de mujer que es una imagen delgada y todas las mujeres quieren llegar a esta imagen de mujer, quieren parecerse, quieren asemejarse y además la sociedad también tiende a rechazar a las mujeres obesas. ¿Cómo ir, doctor, en contra de eso y cómo formar a las mujeres para que tengan una alta autoestima, para que sepan que igual las figuras, como todas son diferentes, no podemos ser iguales todas? Y entonces, doctor, ¿cómo informar y cómo ayudar a las mujeres para que salgan adelante y no se obsesionen por una figura y un modelo perfecto? Bueno, realmente hablar del tema de la alimentación, hablar del tema de la figura, hablar del tema de la corporalidad, implica entender de que hay tantos fenómenos mórbidos, o sea, de enfermedad, cuando uno tiene una obesidad, o sea, un aumento de peso por encima de lo normal, como cuando entra en un estado anoréxico o bulímico, como el del que estamos hablando hoy. Obviamente uno debe tener un cuerpo sano. Ese cuerpo está determinado por muchas características que tienen que ver con lo genético, ¿no es cierto? Hay, digamos, fenotipos de personas que no son obesas, sino que tienen una contextura un poco más gruesa, otras un poco más delgada. Hay que diferenciar entre estar flaco y estar delgado, son dos conceptos completamente diferentes. Ser delgado es tener un peso normal para la contextura que uno tiene, tener una alimentación con las calorías necesarias para poder ejercer su actividad, hacer una actividad física adecuada, y digamos que eso permite tener una figura delgada o acorde al menos a lo que uno es. Ser flaco, que ya nos vamos a ir metiendo como en el contexto de lo que es la imagen que tiene una anoréxica, es estar completamente incluso desfigurado, ya se agota la grasa corporal, se pueden evidenciar los huesos, casi que alguien dice que son huesitos forrados en la piel, empieza a haber afectación de órganos tan importantes como el corazón, como el hígado, como los riñones, se pierde en este caso la menstruación, hay una deformidad corporal con desaparición, por ejemplo, de los senos, de los glúteos, la figura normal curvilínea que tiene la mujer se desaparece, entonces ahí ya estamos hablando de cosas distintas. Entonces, a veces esas imágenes que transmite la cultura, la televisión, son muy distintas incluso a lo que en el fondo se está vendiendo. Por eso una de las campañas que se ha intentado desde la salud pública, desde la psiquiatría, desde la misma medicina interna, es exigirle a los diseñadores de modas que las modelos tengan unos pesos que sean adecuados y unas tallas adecuadas para poder participar en sus desfiles. Conocemos historias críticas, dolorosas, de modelos que se han muerto en los desfiles, que obviamente no es el cuerpo ideal, con un tema de anorexia muy complicado, y entonces de alguna manera la industria de la moda ha ido entendiendo este proceso y ha ido poniendo unos parámetros y unos estándares que al menos van mejorando en ese sentido lo que se quiere vender y la figura que realmente debe tener una mujer. Les recordamos a todos nuestros televidentes que este espacio es para ustedes, para recibir sus llamadas, sus inquietudes, y que hoy estamos hablando de trastornos alimenticios. Y si ustedes desean, pueden preguntar sobre cualquier tema referente a salud mental. Las líneas son 448-4142 o la línea gratuita nacional 018-051-8282. Doctor, usted ahorita mencionaba las edades en las cuales se presentaban este tipo de trastornos, más o menos en la adolescencia, a partir de los 18 años, y en mujeres un poco más adultas, pero estos casos también se han visto en menores de edad. Hemos visto en las noticias niñas de 7 años ya preocupadas por su físico, queriéndose ver delgadas, como de pronto su madre les puede estar exigiendo
que esto también es algo muy delicado que también se debe enseñar desde el hogar. En muchas ocasiones las madres están imponiéndole a sus hijas que no coman mucho, que se van a engordar, que se preocupen por su figura, y más adelante llegan a tener anorexia y bulimia, que es una enfermedad muy difícil y que sobre todo va a estar en ellas toda la vida, doctor, porque es difícil la recuperación. Sí, realmente cuáles son las causas de la anorexia y la bulimia no está claro. Sabemos que puede haber algunos factores de índole, digamos, social, cultural, familiar. Tiene a veces que ver con ese tipo de presión que se da al interior de la familia, no solo desde la mamá, sino desde la abuela y las tías, ¿no? En los colegios, los estándares mismos, parte del bullying que se le hace a las personas que tienen algo de sobrepeso. Entonces todo esto va llevando a un elemento de desfiguración, por decirlo así, del concepto psicológico que cada persona tiene de su propia corporalidad. Obviamente uno le tiene que enseñar a los hijos y a las hijas a comer sanamente, pero es que el mensaje lo tiene que saber transmitir. Entonces muchas veces hay una serie de mensajes que son muy agresivos psicológicamente hacia la hija, hacia la nieta, hacia la sobrina, y eso hace que se le vaya desfigurando su imagen corporal en vez de que vaya aprendiendo a tener una dieta sana. Entonces, y después, cuando ya aparece el problema, vienen los sentimientos de culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene que haber una educación hacia las familias, hacia las madres, hacia los mismos padres, para saber cómo transmitirle una educación de una alimentación sana a los hijos, cómo transmitirle una información para que mantengan un cuerpo sano, sin sobrepeso. Es que una cosa es no tener sobrepeso y otra cosa es estar anoréxico. Entonces, saber transmitir ese mensaje para que el niño, la niña lo sepa captar, y a partir de ahí se aprenda a cuidar y no a desfigurar su imagen corporal. Entonces, eso es una gran discusión y un gran problema en el que los padres de familia se tienen que enfrentar, y los colegios, porque terminan siendo transmisores e incluso imponiendo el modelo de la anorexia como conducta normal cuando no lo es. Doctor, ¿y cómo identificar a una mujer que se cuida su alimentación, cuida su salud, hace ejercicio, come poca grasa, que se fija mucho en las calorías que está consumiendo, y una mujer que ya está teniendo ese tipo de trastorno? ¿Cómo los padres de familia pueden identificar esas dos situaciones? Sí, cuando estamos hablando de la anorexia nervosa, estamos hablando ya de un trastorno mental. Y ese trastorno mental no está solo dado porque mire cuántas calorías me voy a ingerir, sino que está dado porque la persona es capaz de expresarle a uno que se siente obesa, gorda, a pesar de no estarlo. Entonces, si los padres están viendo que la niña se está adelgazando y sin embargo se está quejando de que está gorda, se está maltratando a sí misma, cuando uno ve que es todo lo contrario, entonces ya tiene que empezar a pensar de que tiene un problema muy serio, porque es que la anorexia, a diferencia de la anorexia como otros síntomas de otras enfermedades, en la anorexia nervosa de la que estamos hablando aquí, hay una desfiguración desde el punto de vista psicológico de la figura corporal que la persona tiene. Por eso se presenta la imagen de una niña completamente enflaquecida, que se está viendo en el espejo como si se estuviera viendo en un espejo de aumento. Entonces, esa es la imagen mental que tiene, y eso sí él tiene que preocupar seriamente a los padres o a los profesores o a quien sea. Entonces, lo otro es que estamos viendo si es bulímica, que se dan unos atracones de comida excesiva, donde, como lo decía la doctora Gloria, en un tiempo muy corto en un lapso de tiempo muy corto, ingiere una cantidad de alimentos que otra persona normal no lo haría, y cada que hace eso corre para el baño, o sea, porque se está provocando el vómito. Empiezan a encontrar laxantes en la casa que no había, empieza a encontrar que está tomando medicamentos para adelgazar, o de todas las cosas que ofrecen para adelgazar. A veces se excede en el ejercicio, porque también hace parte de las características de la enfermedad, y
empieza a irse la menstruación, empieza a aparecer un vello en los brazos que se llama lanugo, y obviamente todas estas cosas tienen que llamar la atención de la familia y saber que puede estar pasando algo muy grave. También hay mucha pérdida de cabello, los dientes también se perciben como con manchas. Aparece más caries, obviamente, porque hay todo un proceso de pérdida de calcio, hay muchísimos problemas, hay estreñimiento, hay diarrea frecuente, o sea, son síntomas que van apareciendo, pero que de manera permanente pues, se van sumando, y la familia no puede quedar tranquila frente a esas situaciones. Y desde Envigado recibimos la llamada de María. ¿Cómo estás, María? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida a Sanamente, muy bien, muchísimas gracias. Atentos a tu pregunta, adelante. Ay, se está oyendo muy pasito. María, escúchanos por el teléfono, por favor. Sí, le estoy escuchando, pues, ya, ahora sí le estoy escuchando mejor. Adelante con tu está por allá pregunta. muy lejos. Ay, doctor, qué pena que yo me salga del tema, pero es que necesito urgente hacerle una consulta a usted. Yo los veo siempre cada 8 días. Doctor, lo que pasa es que mi esposo es un paciente psiquiátrico y él está medicado porque es esquizoparanoico. Está medicado con olanzapina, está tomando lorazepam, ácido valproico y viperideno. En la última cita que tuvo con una psiquiatra en Sameín, le cambió la olanzapina por la quetiapina. Y resulta que él está muy descompensado. Lo mandó a tomar 300 miligramos, 200, o sea, una pastilla en la noche y media en la mañana. Entonces él está muy descompensado, haciendo un poco de cosas, pues está agresivo, y a mí me tiene muy preocupada. Y entonces usted sabe cómo es la cosa con las EPS. Yo llamé allá, quedaron de hablar con la doctora que para que ella me llamara, pues, o que me dejara alguna razón, y no me llamaron. Ayer llamé a preguntar y me dijeron que tenía que llevarlo a urgencias, pues así de medicina general, y que ya el médico, si veía la necesidad, lo remitía a psiquiatría. Y a mí me tiene muy preocupada. Entonces, a ver, de pronto usted qué lucecita me puede dar, si entonces ya lleva 3 semanas con ese medicamento, si de pronto entonces yo le quito ese medicamento y le sigo dando la olanzapina. Bueno, la situación que tú estás viviendo es una situación que viven a diario muchas familias, precisamente porque las EPS están diseñadas no como prestadoras de salud, sino como aseguradoras, y por lo tanto, mientras menos servicios presten, pues más dinero les queda, ¿no es cierto? Por eso hemos venido planteando hace mucho rato que las EPS deben de acabarse. ¿Qué hacer ahí? Obviamente yo no podría decirte si quitar una o poner otra, porque no entendería y no tengo conocimiento de por qué le quitaron la olanzapina. Lo único que le puedo decir es que mientras lo lleva a urgencias, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya a las urgencias de medicina general para que vuelvan y se lo remitan a Sameín en ese sentido, porque ya no es problema de Sameín sino de la EPS que pone toda esta traba. Si usted tiene conciencia de que le iba mucho mejor que una olanzapina antes de que le hicieran este cambio, entonces, como necesitamos que se vaya estabilizando mientras logramos que lo vuelva a evaluar el psiquiatra, volver a la olanzapina puede ser una buena opción, siempre y cuando usted y él tengan conciencia que le iba mejor con una olanzapina. De esa manera, pues van ahí como paliando la situación mientras logran otra vez pues, que sea atendido por urgencia. Pero si le cambiaron la olanzapina porque estaba teniendo problemas de que ya estaba desestabilizándose, ya estaba poniéndose mal, entonces lo que está pasando es que no nos está funcionando la dosis que le pusieron de quetiapina, y en ese caso aumentar la dosis un poquito podría ser la solución. Pero mire que es que a mí me queda muy difícil porque no sé exactamente por qué le cambiaron la medicación. Ustedes son los que saben. Si venía bien con la olanzapina, vuélvalo a la olanzapina, pero si ya venía mal desde la olanzapina, auméntelo un poquito la quetiapina en la noche mientras logran llegar al psiquiatra. Depresión, ansiedad, enojo, soledad y bajo autoestima son algunas de las características que presentan las mujeres
que padecen anorexia y bulimia. Más adelante, después de unos mensajes institucionales, seguiremos profundizando en estas dos enfermedades que hacen parte de los trastornos alimenticios. Ya regresamos.